A veces, las deliberaciones en las Naciones Unidas tuvieron el estigma de similitud con mitos medievales, como cuando el 23 de agosto de 1983 se acusó a Israel de envenenar a escolares secundarios árabes. Agreguemos que en la ONU se condenó el rescate de los civiles secuestrados en Entebbe, y aunque fue creada en 1945 para promover la paz, la ONU rechazó los acuerdos de paz de Camp David de 1979, que eran el primer tratado de paz entre Israel y un país árabe después de 5 guerras. Hasta el momento de la invasión iraquí a Kuwait en 1990, no hubo en la ONU censura alguna contra Estados árabes, a pesar de que estos habían llevado a cabo decenas de guerras, uso de armas químicas, expulsiones, ejecuciones públicas, vítores a secuestros de aviones, matanzas de deportistas, escolares, etc. Hasta 1967, cuando Jerusalén Oriental estaba en manos árabes, la ONU se mantuvo silenciosa totalmente ante la destrucción de 58 sinagogas de la ciudad y de la profanación del cementerio judío del Monte de los Olivos. El delegado de Irán de los ayatolás llegó a ocupar en Ginebra la vicepresidencia del Comité de la ONU para Derechos Humanos. Además de la ONU, otro marco proverbial para escribir la historia del sionismo fueron las agencias internacionales de noticias que presentaron y presentan al movimiento nacional judío como una aberración imperialista destinada a explotar y despojar a una nación pacífica y milenaria. Pocas veces se menciona en la prensa que jamás hubo un Estado árabe palestino, que Jerusalén nunca fue capital de pueblo alguno salvo de los judíos, y que hasta avanzado el siglo XX la mera denominación de palestinos era aceptada solo por los judíos, ya que los árabes de la zona contendían que era parte de la Siria del sur. En 1977 lo aclaró muy bien Zoher Mossein, jefe de la Oficina de Operaciones Militares de la OLP. No hay diferencia entre jordanos, palestinos y libaneses. Somos miembros de una sola nación. Solamente por razones políticas nos cuidamos de enfatizar nuestra identidad como palestinos, ya que un separado Estado de Palestina será un arma adicional para luchar contra el sionismo. La tendencia de la prensa es, en términos generales, consistentemente antisionista. Esta tendencia se exacerbó especialmente durante la Primera Guerra del Líbano, en 1982, cuando se mostraba a Israel como un país nazi. Los ejemplos posteriores son virtualmente innumerables, pero mencionemos El Israel Imperial de John Chancellor, la película 60 minutos sobre los desórdenes en el templo de 1990, o 4 horas en Sabra de Jean Genet, una de 1992. Los medios de comunicación han distorsionado el objetivo del sionismo. En lugar de la recuperación de la tierra de Israel para el perseguido pueblo judío, lo presentan como una despiadada aventura colonial. Las principales agencias de noticias y redes de información, Reuters, la BBC, la CNN, han contribuido con esta fantasía, cada una por sus propias motivaciones. Aún prestigiosas publicaciones, como en el National Geographic, dedicó en 1992 una edición a los palestinos, atribuyéndoles una historia de 5.000 años en una Palestina pre-israelita. Recordemos que la palabra Palestina fue acuñada por los romanos en el siglo II y por lo tanto es un anacronismo hablar, por ejemplo, de Palestina en la época de Jesús. En esa época había Judea. La noción de que Jesús fue palestino es sencillamente risible. Jesús era un judío en su tierra, se regía por el idioma y el calendario que rigen hoy en Israel, estudiaba el mismo libro de los israelíes de hoy, practicaba su misma religión, asumía su misma historia. Amplia documentación del fenómeno de robar la historia en los medios puede hallarse en un libro muy recomendable de David Bar-Ilan llamado Eye on the Media, de 1993, un ojo en los medios. Ahora, esto no presupone que la mayoría de las agencias noticiosas son judeofóbicas. Presupone simplemente que la judeofobia vende bien y los medios de difusión lo saben.
Israel es presentado siempre como el agresor, aun cuando se habla de las formas en que Israel se defiende. La única manera de explicar este vicio es partiendo de la base de que para quien presenta la información, la mera existencia de Israel es un acto de agresión. En el pasado, la mera existencia del judío individual requería de disculpas y explicaciones. Hoy le ocurre al judío de los países. Israel es el país número 1 en cuanto a presencia proporcional de corresponsales extranjeros en su seno. Estos periodistas están en general obsesionados por mostrar el rigor de la respuesta israelí ante la agresión árabe, soslayando por completo qué tipo de acción provocó la reacción. Y este tipo de información, supuestamente, es la que más éxito tiene. En el pasado también la acción judeofóbica de un individuo o grupo era ejercida porque resultaba popular. Hay una obra de uno de los revoltosos de ellos incidentes Hep en Alemania que se llamaba Hartwig von Hundrakowski. Proponía en 2 tomos esclavizar y castrar a los judíos, acusándolos de parásitos que traman la conquista del mundo. Su libro de 1821 comenzaba así: de todas las naciones ninguna se ha distinguido tan acabadamente por vengativa, por su cobardía, arrogancia, superstición, usura, engaño y robo como los judíos. Unos años después, Hunt decidió cambiar su tono. Admitió la responsabilidad de los estados cristianos por la situación de los judíos, que en su nueva versión se veían como socialmente perfectibles. Entonces la obra perdió toda popularidad. La judeofobia era la que vendía mejor que teorías sociales cualesquiera. Aunque el odio en general provoca la repulsa del hombre democrático, las actitudes judeofóbicas son populares, porque esa repulsa es casi siempre mucho más débil que el odio desatado por el judeófobo. Los anticuerpos avivados por el veneno judeofóbico pocas veces bastan para contrarrestarlo. Dijimos que el antisionismo es la manifestación más visible de la judeofobia contemporánea. Me ha tocado vivirlo en numerosas conferencias en países, especialmente en Europa. Recuerdo una en la Universidad Rovira i Virgili, en Cataluña, en la cual una joven en el público me pregunta como si no hubiera nada de hostil en su interrogación. A mí me lo han explicado muchas veces, pero no sé qué derecho tiene Israel a la existencia. Y yo podría haber caído perfectamente en la tentación de responder qué derecho tengo a existir. Pero la obvié y contesté a su pregunta con un intento de desenmascarar la judeofobia subyacente en esta obsesión anti-israelí. Preguntándole, ¿usted sabe cuántos países hay en el mundo? Pues no. Bueno, hay 192. ¿Y eso qué? Quiero felicitar públicamente en esta universidad a 191 países que han aprobado su exigente examen de derecho a la existencia. Porque supongo que si a un país usted lo reprueba en el examen, es porque habrá revisado otros 50, 40, 30, 10, 8 por lo menos. Si no, ¿no resulta extraño esta obsesión con explorar el derecho a la existencia de un solo país? Porque ya se oye el cuestionamiento de quien desde el antisionismo sostiene, ¿pero qué? ¿Por criticar a Israel yo ya soy judeofóbico? ¿No tengo derecho de criticar a Israel? El problema no está en que critica a Israel, es que critica solamente a Israel. Y se lo puede distinguir claramente por un lenguaje lleno de saña, que no tiene nada que ver con crítica. Llamar a Israel país nazi, el cáncer del Medio Oriente, al pueblo judío, el pueblo deicida, un pueblo réprobo, un pueblo de asesinos. Esto no es crítica, esto es judeofobia. O si no, con la obsesión de no perdonarle a Israel ninguno de sus defectos y buscarlos con lupa, y soslayar permanentemente los defectos de las peores sociedades de la actualidad, que son las de los vecinos de Israel, que amenazan permanentemente con destruirlo. Ese es el antisionismo, la forma más aceptada de la judeofobia de hoy. Pero hay una segunda rama de la judeofobia contemporánea, y es la que pasaremos a analizar ahora.
Se trata de la negación del holocausto o negacionismo y está directamente vinculada con el antisionismo. Después de todo, el antisionismo y el negacionismo, negación del holocausto, son un intento ambos de reescribir la historia reciente y por ello cabe presentarlos juntos. Además que los une una especie de puente conceptual. Si el Estado judío no tiene justificación, como arguye el antisionismo, debe ser porque el sufrimiento judío es una maliciosa fantasía, como plantea el negacionismo. En el libro Mi patria palestina, el sionismo enemigo del pueblo, Ahmed Hussein sostiene que el promotor de la judeofobia es el sionismo, ya que está interesado en que los judíos huyan a Israel. Y así se reitera el ardid de poner a la víctima como victimario. Dice Hussein, la mejor propaganda para el Estado de Israel es el judío muerto. Después de estudiar profundamente el tema y basado en eruditos, he llegado a la conclusión de que durante la Segunda Guerra Mundial ni un solo judío fue muerto por ser judío. Solo la mentira de los 6 millones posibilitó la presión sionista para establecer el Estado de Israel y su financiamiento con capital alemán. Una variante más bochornosa del antisionismo o del negacionismo es que los sionistas se asociaron con los nazis para exterminar judíos. La expuso Lenny Brenner, muy difundido en la Unión Soviética, y llegó al escándalo en Londres en 1987, cuando el Royal Court Theatre decidió rechazar el drama Perdition, Perdición, de Jim Allen, que sostenía esa calumnia. En palabras del autor, el ataque más letal contra el sionismo escrito jamás. No agregó la mentira más letal contra el sionismo. Un rastreo de los orígenes del negacionismo nos lleva al holocausto mismo. En 1942, los alemanes crearon secretamente el Comando 1005, comandado por Paul Blobel, con la tarea específica de borrar todo rastro de matanzas de judíos. Al año siguiente, por lo menos 2 cabecillas nazis, Martin Bormann y Heinrich Himmler, explícitamente prohibieron toda mención pública de la solución final. Pero por entonces el objetivo de la negación del holocausto se limitaba a preservar la inconsciencia judía acerca de la dimensión del ataque a fin de asesinarlos sin resistencia. Es decir, el negacionismo durante la guerra tenía como objetivo bajar las defensas. En contraste, una vez que concluyó la guerra, se inició el negacionismo propiamente dicho.